Hola Travelers, ¿cómo están Travelers? Oigan, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en un museo muy importante, el Museo Nacional de Antropología aquí en la Ciudad de México. Este es único en Latinoamérica, lo cual es lo que lo hace importante, y nos van a acompañar a descubrir un poco de su historia y algunos secretos ocultos que posiblemente no sabían. Así que acompáñanos a esta aventura. ¡Vamos! La realidad se nos olvidó de ustedes, Travelers. ¡Vámonos! Ahora sí, estamos llegando al museo y la verdad es que es muy fácil llegar. Puedes llegar en Metrobús, aquí en Paseo Reforma, o en bici, o en taxi. Hay otros camiones, inclusive hay un estacionamiento bastante grande. Desde el primer momento, el museo ya nos impresionó. Antes de entrar está esta gran escultura que es de Tlaloc. Esta es muy grande y la trajeron del Estado de México. Y dicen que cuando la trajeron, ese día llovió muchísimo. Se cuenta porque Tlaloc no quería ser movido. Para los que no son de México, Tlaloc es conocido como el dios de la lluvia. Y está muy bonito porque literalmente así empieza el museo. Así es cuando llegamos de la calle aquí en el bosque y para allá, caminando un poco más, pasamos ese puente para que lleguemos a la entrada. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy, Travelers. El museo está abierto de martes a domingo, de 9 a.m. a 6 p.m. Tiene un costo de 95 pesos mexicanos. Es gratis para menores de 13 años y los domingos también podemos entrar de manera gratuita los nacionales. Desde la entrada podrás apreciar la gran arquitectura. Este espacio fue inaugurado en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. Su creador fue Jaime Torres Bodet, el entonces secretario de Educación Pública. No puedes pasar con mochilas grandes al museo, pero las puedes dejar gratis en paquetería, aunque te recomendamos evitarlo, pues las filas son muy largas. Al entrar, hay internet gratuito, así que puedes descargar la aplicación y si vas a tomar fotos con cámara profesional, tienes que comprar un permiso. Travelers, a la entrada del museo nos recibe esta espectacular pieza de arquitectura hecha por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Este es el paraguas, que es impresionante, es de lo más bonito del museo. Puedes ver que en medio está sostenido solo por una pieza y si ves a las personas a mi alrededor y lo comparas con es gigante. Simboliza muchas cosas como la fertilidad, la cosmología prehispánica de México y es increíble. Vamos. El recorrido comienza del lado derecho y vas rodeando todo el recinto. La primera sala se llama Introducción a la Antropología, un viaje a la evolución de la humanidad, y te pone en contexto internacional cómo hemos cambiado. Podrás ver pinturas rupestres, a Lucy e inclusive un mamut encontrado en el aeropuerto Felipe Ángeles. Las obras que encontramos en este museo normalmente fueron encontradas en excavaciones del siglo XIX y siglo XX. Y no todas provienen de la Ciudad de México, la mayoría vienen de distintos sitios arqueológicos alrededor de la República, como Palenque, Huehuetlán, Albán, Tenochtitlán y otros. Muy impresionante. Una de las salas más impactantes es la sala Teotihuacán, pues encontrarás esta joya. Hola Travelers, bueno pues aquí estamos en otra parte del museo muy importante que a mí me voló la cabeza, es la pirámide de la serpiente. Este pedazo de pirámides la encontraron en la Ciudadela y tiene dos elementos muy importantes, además de los colores originales, porque a veces nos imaginamos la pirámide de diferentes colores, pero la realidad es que la mayoría eran de estos colores y tiene el elemento de la serpiente y el elemento de la otra cabeza que es un dios de la tormenta.
Algo que nos pareció increíble de este museo son sus partes exteriores, llenas de arte. Una de nuestras cosas favoritas de este museo es que no solamente se queda en 4 paredes, que los museos usualmente son solo en salas, sino que sale a las afueras y a los alrededores de del museo. Tiene muchas cosas que puedes disfrutar en el exterior, como esta maqueta. Es muy grande y no solamente puedes ver esto en el exterior, puedes ver muchas otras cosas. Bueno, travelers, ahorita vamos a entrar a las salas que están del lado izquierdo cuando vas entrando al museo. Y son 3 salas, la sala Maya, la sala de las culturas del Golfo y la sala de la cultura de Oaxaca. Entonces, acompáñanos para ver qué hay por acá. Travelers, estamos aquí en una parte muy impresionante. Esta es una obra ejemplo de cómo se ha saqueado muchísimas esculturas alrededor de México. Por ejemplo, esta, porque podemos ver que faltan diferentes piezas en las caras, porque estas obras se ponían totalmente en los templos y se dice que esta en específico era cuando cambiaron de gobernante. Entonces eso simboliza. Así que hay que cuidar nuestro patrimonio. Otra cosa que no te puedes perder es la parte de abajo de la sala Maya. Estas pequeñas escaleras te llevan a una de las piezas más importantes del museo. La máscara de Pacal de la cultura maya está hecha de jade y encontrada en la tumba del gobernante Pacal en Palenque. Sin embargo, esta sala también alberga uno de los exteriores más emblemáticos. No, ¿qué es esto? Que sí parece que te transportó, ¿no? Sí. O sea, ya no estamos en Ciudad de México, estamos ya en Palenque. Está impresionante esto, no lo puedo creer. Sí, como tú dices, o sea, como que sí te transmite Palenque o algo de selva, ¿no? De hecho, me gusta mucho que hay arbolitos alrededor para quitar como el vibe. Sí, literalmente ya no estamos en Ciudad de México. También está cañón como ya no hay piezas arriba. Ah, no lo había visto. O sea, que estamos viendo una pequeña parte de el monstruo, ¿no? Sí. Wow, es impactante. Les contamos, travelers, que el objetivo de este museo es preservar y difundir las diferentes culturas que existen en el territorio mexicano. Podrás encontrar más de 600,000 piezas que van desde esculturas, cerámicas, códices de las diferentes culturas olmecas y mixtecas, Mayas y aztecas. La sala de las culturas de la costa del Golfo es una de las menos visitadas, pero no menos importantes. Sigue teniendo piezas emblemáticas, como las cabezas colosales olmecas de varios metros de altura y talladas en basalto. Te recomendamos visitarla porque es de las partes más tranquilas del museo. Inclusive podrás salir a tomar el aire.
Pues la verdad es que acabamos de escuchar una noticia, la verdad, bueno, yo sí me asusté. Sí, la verdad que sí. Pero está bien porque es una zona sísmica, entonces en cualquier momento puede temblar y tenemos que estar preparados. Y además también recordó varias cosas. Recordó varias cosas que pues hay que cuidar del patrimonio, ¿no? Que no podemos acercarnos a las piezas, entrar al paraguas, que es donde cae agua, pues tampoco puedes entrar, que no consumas alimentos dentro de las salas. Y ni bebidas, entonces es importante y se los recordamos para que no les digan nada. Ay, va a ser padrísima. Travelers, nos encontramos ahorita en una de las salas principales de todo el museo. Es enorme. Entras por este pasillo que de por sí ya es impresionante porque ves el juego de pelota. Esta es la sala mexica, así que vamos a ver qué hay. Vamos. Sin duda alguna, esta es la sala principal de todo el recinto. Por ende, es la más visitada. Podrás encontrar aquí varias piezas de esta cultura. Sí, es impresionante la cantidad de piedra, ¿no? Que hay. Sí, hay cosas que se ve que eran gigantes en su inicio y cuánto deben de pesar. Es increíble. Sí, la verdad es que hasta ahorita estoy impresionada por la cantidad. Aparte que es un museo muy, muy alto. Es enorme, 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 enorme. Esta sala en específico, la de Mexica, tiene muchísimas cosas impresionantes. Sí, por ejemplo, esta. Mira, vean. Sí, ¿no? Y siento que a pantalla se ven muy chiquitos porque en realidad son muy, muy grandes y muy imponentes. El detalle que tienen para haber sido hechos con piedra, eso es muy increíble. De hecho, acabamos de llegar a una de las piezas que no es tan popular, pero es impresionante, que es el chacmol. Se supone y dicen que aquí es donde se hacían algunos ritos de sacrificio y así. No es seguro, pero es una de las piezas y vienen de diferentes lugares del país, no solamente de Ciudad de México. Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay, Travelers. Bueno, Travelers, estamos aquí en otra obra muy importante. La que está acá al lado de mí es la diosa Coatlicue. Esta pieza también la encontraron en 1970, mientras estaban haciendo remodelaciones los españoles en Plaza Mayor. Y una característica es que tiene su falda de serpientes. También tiene 2 serpientes en la cabeza y 2 corazones. Para la cultura mexica era algo muy importante la representación de las serpientes. Las ves en muchísimos lados. Esta es una representación que da a la fertilidad, cosas positivas, ¿no? Y se cuenta una leyenda que los españoles cuando la encontraron les dieron muchísimo miedo, ¿no? Porque ellos venían de ser muy católicos y ahí pues en esa cultura la serpiente simboliza otra cosa, ¿no? Fue parte de su historia, entonces la volvieron a enterrar por miedo. Entonces cuenta también que esta diosa es madre de muchos dioses mexicas, entonces era muy fértil. Dentro de este museo hay al ser tan grande con tantas piezas, lleva un proceso muy exhaustivo de restauración y conservación. Por ejemplo, esta pieza de aquí arriba, que es de 1964, está en proceso de conservación, que la limpian con una sustancia acuosa y después vuelven a regresar pigmento. Hay muchas piezas que todo el tiempo están renovándose y que son muy grandes. Por ejemplo, esta, que es un ejemplo de la Gran Tenochtitlán, es una de las piezas más grandes y mejores conservadas. Es muy, muy bonita y en nuestra experiencia es una de las que no te puedes perder. Dicen y cuentan las leyendas del lugar que en la sala mexica donde estamos pueden escuchar por las noches susurros y voces pues en lenguas prehispánicas.
Sí, dicen los guardias que a veces ven sombras y se dice que entonces los antiguos dioses están acá cuidando sus reliquias. Muy interesante. ¿Me atreverías a recorrerlo de noche? Estamos ante la pieza que para nosotros es la más importante del museo, la Piedra del Sol, que injustificadamente se le conoce como calendario azteca porque tiene ciertos símbolos que sí son días y era un altar de sacrificios. Esta pieza la puedes encontrar en todas las monedas de México, la de 2, 5 y 10 pesos. En el centro encuentras a Tonatiuh, y que está agarrando 2 corazones. También hay 2 serpientes que se encuentran en la parte de abajo con la boca abierta. En medio hay distintos símbolos. Es una de las piezas más emblemáticas de la cultura mexica. Oigan, la verdad les recomendamos muchísimo bajar la aplicación del museo porque como pueden ver, esta es la planta de abajo, pero también hay mapa del primer piso. Y se pueden ver todas las salas. A mí lo que más me gustó es que en esta parte donde dice obras maestras vienen todas las obras importantes de cada sala. Entonces, por ejemplo, que es un mamut, un fósil de un mamut, lo pueden encontrar en la sala de poblamiento de América. Y así van encontrando cada obra maestra. Y eso se me hizo increíble. Muy, muy recomendado. Le puedes hacer zoom y todo. El museo tiene muchos más espacios que no pudimos visitar, pero te dejamos aquí unos tips para que pueda ayudar a tu visita. Dedícale al menos 4 horas. Llega lo más temprano posible. Se llena bastante. No tiene un orden secuencial específico, así que te recomendamos ir primero a la sala mexica. Trae zapatos cómodos porque caminarás bastante. Gracias, Travelers, por acompañarnos a un museo más. Verdaderamente es gigante, entonces posiblemente hagamos una segunda parte, estén atentos. Déjanos en los comentarios si te gustaría que indaguemos más en piezas específicas, porque hay muchísimas piezas que se han encontrado en muchísimas partes de México. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @IamTraveling. Y nos vemos en la próxima aventura. Si quieres saber más sobre cómo llegar, precios y recorridos, checa nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.